Mi papá me señaló y dijo, nunca has contribuido a esta familia. Todos estuvieron de acuerdo. Sonreí y me fui. 3 semanas después, mi hermana llamó llorando, ¿por qué dejó de pagarse la renta? Le respondí, pensé que no estaba haciendo nada por esta familia. Luego, corté lazos con ellos. Más tarde, su pequeño mundo perfecto comenzó a derrumbarse. Cuando papá lo dijo, apenas pude contener mi ira. Nunca has contribuido a esta familia. No lo gritó. Simplemente lo dijo como si estuviera afirmando un hecho, como si yo hubiera estado viviendo de gorra toda mi vida mientras él y mamá mantenían el mundo unido. Recuerdo mirar alrededor de la mesa, esperando que alguien, quien fuera, dijera algo, pero nadie lo hizo. Mamá siguió comiendo, fingiendo que no lo había oído. Daniela, mi hermana menor, se quedó mirando su plato. Siempre odió los conflictos. El silencio dolió más que las palabras, porque ese silencio significaba que todos estaban de acuerdo. Me senté allí, repasando los últimos años en mi cabeza. Cuando papá perdió su trabajo, fui yo quien cubrió su renta. Cuando el coche de mamá se estropeó, pagué las reparaciones. Cuando Daniela empezó la universidad en la UAM, le envié dinero para libros y comida. Cada vez que algo se desmoronaba en esa casa, yo lo arreglaba en silencio, de forma constante, sin que nadie me lo pidiera porque no quería que se sintieran avergonzados. Y, de alguna manera, eso lo empeoró, porque ahora actuaban como si nunca hubiera ocurrido. Sentía que el pecho me iba a estallar, pero no dije ni una palabra. No quería darles la satisfacción de verme enfadada. Simplemente me levanté, caminé hasta mi antigua habitación y empaqué una pequeña maleta. Salí de la casa mientras ellos seguían sentados allí. Sin despedidas, sin explicaciones. Durante 3 semanas, no llamé, no envié mensajes de texto. Volví a mi departamento en la Ciudad de México, bloqueé sus números y me centré en el trabajo. Pensé que tal vez se darían cuenta cuando no llegara el pago de la renta. Entonces, 3 semanas después, Daniela llamó desde un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Estaba llorando incluso antes de hablar. ¿Por qué dejó de pagarse la renta? Le dije, pensé que no estaba haciendo nada por esta familia. Hubo silencio. Luego colgó. Ese departamento en el que vivían en Toluca estaba a mi nombre. Les había estado pagando 27,000 pesos al mes. El finiquito de papá se había agotado y el trabajo de medio tiempo de mamá apenas cubría la despensa. Sin mí, no tenían ninguna oportunidad. Por un tiempo, pensé que tal vez lo resolverían, conseguirían trabajo, se mudarían a un lugar más pequeño, asumirían la responsabilidad de sus propias vidas. Pero, en cambio, empezaron a desmoronarse. Mamá me envió un largo mensaje de texto una mañana sobre malentendidos familiares, y como todo el mundo dice cosas que no siente cuando está bajo presión. No respondí. Unos días después, papá me envió un correo electrónico directamente, no para disculparse. Oh, no. Solo me preguntó si podía ayudar con la renta hasta que él se recuperara. El mismo hombre que me dijo que nunca había contribuido a la familia ahora me pedía dinero como si nada hubiera pasado. Ni siquiera terminé de leerlo. Borré el mensaje y bloqueé su dirección. Luego vino Daniela de nuevo. Esta vez, sin lágrimas. Solo un mensaje corto que decía, ¿tienen miedo? Ese me hizo detenerme. No porque sintiera pena por ellos, sino porque mostraba lo bajo que habían caído. Habían construido esta imagen de ser fuertes, orgullosos, autosuficientes. Y ahora, sin mi dinero para mantener todo unido, su pequeña vida perfecta se estaba desmoronando. Lo que más me sorprendió no fue su lucha, fue la calma que sentí al ver cómo sucedía. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de arreglar nada. Simplemente dejé que todo se viniera abajo. Pero no tenía ni idea de cuánto iban a empeorar las cosas. La primera grieta real vino de la dirección que menos esperaba, la tía Luisa. Llamó tarde una noche. Casi no contesté porque supuse que era otro intento de hacerme sentir culpable. Pero Luisa era diferente. Siempre había sido la que veía las cosas que los demás ignoraban. Nunca endulzaba nada y no tenía paciencia para el drama familiar, a menos que alguien estuviera siendo genuinamente perjudicado. No me preguntó cómo estaba.
Me preguntó, ¿qué demonios está pasando? Tu madre me llamó llorando. Dijo que estás actuando de forma fría y cruel y que tiene miedo de lo que vayas a hacer ahora. ¿Estás bien? Se lo conté todo. No me guardé nada. 2 años de renta, recibos, seguros, despensas, reparaciones de emergencia del coche, todo pagado sin rechistar. El coche que usaban para llevar a papá a sus citas. La comida en su mesa, la mitad de las veces, comprada con mi dinero. No dije nada de eso para sonar orgullosa, simplemente lo expuse como hechos. Luego le conté exactamente lo que papá dijo en la cena, palabra por palabra. Luisa no habló durante un rato. Pensé que la llamada se había cortado. Luego dijo en voz baja, Sofía, diste demasiado durante demasiado tiempo. Se acostumbraron a tenerte como red de seguridad. Y ahora que el suelo se está agrietando, te están culpando a ti en lugar de enfrentar su propio desastre. Esa frase resonó en mis oídos durante días. Seguí pensando que tal vez, solo tal vez, después de la llamada, alguien se disculparía. O al menos se pondría en contacto con algo real, no con las habituales tonterías pasivo-agresivas. Estaba equivocada. En cambio, 5 días después, recibí un mensaje de texto de Daniela, usaron tu coche. Parpadeé mirando la pantalla, confundida. No había tocado ese segundo coche en meses. Estaba aparcado en la casa porque no lo necesitaba en la CDMX. Le di a mamá una llave de repuesto cuando papá no podía conducir y necesitaba ir a fisioterapia, pero esa llave no debía ser un pase libre. Según Daniela, se habían ido de viaje de fin de semana a Querétaro para despejar la mente. No me lo dijeron. No me lo pidieron. Ni siquiera dejaron una nota. Simplemente cogieron el coche, condujeron casi 1000 kilómetros, dejaron envolturas de comida por todo el asiento trasero y lo devolvieron con el tanque de gasolina casi vacío. Cuando vi las fotos que Daniela envió, perdí los estribos por completo. No era solo el coche. Era una cuestión de principios. Habían cruzado todos los límites. Después de todo, todavía se sentían con derecho a cualquier cosa que yo poseyera. Ese fue el momento en que pasé de ser fría a darlo todo por terminado. Fui en coche esa misma noche sin avisar, cogí el coche, quité la llave de repuesto de la pared, volví a entrar y me fui. Nadie salió. Nadie dijo ni una palabra. 2 horas después, Daniela volvió a escribirme. Están desesperados. Mamá dice que exageraste. ¿Exageré? Se sirvieron de mi propiedad y todavía tenían la audacia de decir que yo era el problema, que yo era la irrazonable. Ese fue el momento en que dejé de preocuparme por completo por lo que pensaran. Esa noche, abrí todas las cuentas que había pagado, renta, servicios, planes de telefonía, seguros, servicios de streaming, incluso su cuenta compartida de Spotify. Y desconecté todo. Todo lo que estaba a mi nombre se apagó. Mis cuentas, mis tarjetas, mi paciencia. A la mañana siguiente, Daniela volvió a enviar un mensaje. Se fue el internet. Papá no puede solicitar trabajos. El celular de mamá dejó de funcionar. No respondí. Luego, como si fuera invocada por su desmoronamiento, la tía Luisa volvió a escribirme. Hagas lo que hagas, está funcionando. Tu madre está perdiendo la cabeza. Me dijo que tu padre podría tener que mudarse con su hermano hasta que resuelvan las cosas. Sofía, por fin están viendo cómo es la vida sin ti. Por un segundo, sentí algo parecido al alivio, como si tal vez esta fuera la llamada de atención que necesitaban. Estaba equivocada. Porque en lugar de asumir la responsabilidad, eligieron otra cosa, empezaron a hacerse las víctimas. Después de todo el silencio, el sentimiento de derecho, los años que los mantuve a flote, no se disculparon. Me convirtieron en la villana. Empezó con Facebook. Por supuesto que sí. Mamá publicó uno de sus párrafos vagos y manipuladores con una foto de una veladora y una cita sobre la unidad familiar siendo puesta a prueba en tiempos difíciles. Luego escribió alguna tontería sobre cómo algunas personas dejan que el orgullo destruya lo que otros construyeron con amor. Ni una sola palabra sobre lo que realmente sucedió, solo lo suficiente para hacerla parecer noble y a mí, fría. Los comentarios llegaron rápidamente, simpatía, lástima, indirectas pasivo-agresivas.
Una de sus amigas comentó, a veces, los que más amas son los que más te hieren. Otra escribió, volverá. Los hijos siempre lo hacen cuando se dan cuenta de quien los ama de verdad. Ni siquiera pude seguir leyendo. Cerré la aplicación. Luego vino papá. Publicó una foto de Daniela sentada en el porche. La tituló, al menos una de mis hijas todavía sabe lo que significa la lealtad. Se sintió como un puñetazo en el estómago. No solo las publicaciones, sino la forma en que estaban tan ansiosos por reescribir la historia, para obtener su dosis de compasión. Ni una sola vez admitieron lo que habían hecho o lo que me habían dicho. Ninguna mención del dinero. Ninguna mención de cómo mantuve toda su vida funcionando silenciosamente en segundo plano. Omitieron todo eso convenientemente. ¿Pero la parte que realmente me afectó? La gente les creyó. Algunos de mis tíos y tías comenzaron a enviarme mensajes directamente, tratando de ver cómo estaba. Era obvio que solo habían escuchado la versión de mis padres. Uno dijo que debía recordar lo que significa la familia. Otro me preguntó si estaba teniendo una crisis de salud mental y me dijo que dejara de aislarme. No respondí, pero no tuve que hacerlo, porque la tía Luisa lo hizo. No fue sutil. Debajo de la dramática publicación de mamá, Luisa comentó, qué curioso cómo la gente olvida tan rápido quién pagaba su renta. Solo eso, nada más. Fue brutal y perfecto. Los comentarios se detuvieron después de eso. Ni un solo, me gusta, o respuesta. Pero mamá no se detuvo. Como no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes, empezó a contactar a mis amigos. Me enteré cuando Carla, mi amiga de la universidad, me envió una captura de pantalla. Era un mensaje de mamá que decía, estoy muy preocupada por Sofía. Se está aislando y se niega a hablar con nadie. Si eres cercana a ella, por favor, comprueba cómo está. Tememos que esté sufriendo un colapso nervioso. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No me sorprendió. Estaba furiosa. Ya no podían controlarme, así que me estaban pintando como inestable. Ese mismo día, Daniela volvió a llamar. Esta vez no lloraba. Sonaba cansada. Dijo que el casero les había dado un último aviso, 2 meses de retraso, sin agua durante 3 días. Mamá era demasiado orgullosa para pedir ayuda a nadie, y papá había pasado la última semana llamando a antiguos compañeros de trabajo, tratando de pedir dinero prestado. Le pregunté por qué mamá estaba llamando a mis amigos en lugar de llamarme para disculparse. Daniela no respondió. No tuvo que hacerlo. Ambas sabíamos por qué. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de voz de papá. De 2 minutos. No dijo, lo siento. Ni siquiera mencionó la cena. Solo dijo que las cosas estaban difíciles, y las familias deberían permanecer unidas. Y que, esto ha ido demasiado lejos. Ido demasiado lejos. El hombre que me dijo que nunca había contribuido a la familia ahora quería fingir que todo había sido un malentendido. Ese fue el último mensaje que abrí de él. Llamé a Luisa. Se lo conté todo, lo que estaban haciendo en Internet, el corte de agua, el coche, la renta, la manipulación. Ni siquiera intenté contenerme. Por primera vez en semanas, me permití decirlo todo, sin filtros, sin suavizarlo. Luisa escuchó. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Sofía, tú no rompiste a esta familia. Simplemente dejaste de mantenerla unida. Y tenía razón. Había cargado con su peso durante tanto tiempo que ya no sabían cómo caminar por sí mismos. En el segundo en que me aparté, todo se derrumbó. Y en lugar de levantarse y arreglar su desastre, se volvieron para culparme por las grietas en el suelo. Fue entonces cuando dejé de dudar de mí misma. Fue entonces cuando decidí que había terminado para siempre. ¿Y la peor parte? Ni siquiera habían tocado fondo todavía. Para cuando llegó su tercer mes de renta impagada, supuse que finalmente habían tocado fondo. Me equivoqué. Ni siquiera se habían acercado. Era un viernes cuando recibí la llamada de un número que no reconocí. Casi la dejó pasar al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Era Daniela. Su voz era baja pero aguda. Tienes que saber lo que hicieron.
Me senté. Sonaba diferente. No triste, no cansada. ¿Enfadada? Aparentemente, 2 noches antes, papá había invitado a un primo lejano a quedarse unos días, un tipo que apenas recordaba de las reuniones familiares de hace años. Marcos. Sin trabajo, sin un lugar donde vivir y sin ninguna razón para estar allí. Simplemente apareció con una mochila y una bolsa de basura con ropa. Estaba durmiendo en mi antigua habitación. Lo que sea, pensé. No es mi problema. Pero entonces Daniela dijo algo que me revolvió el estómago. Le dijeron que podía usar tu laptop. Parpadeé. ¿Mi qué? La laptop que usaba para trabajar, la que había dejado accidentalmente en el closet de mi antigua habitación cuando empaqué con prisa, era lo único caro que no me había llevado. Pensé que estaba segura, escondida. Aparentemente no. Papá la había sacado, se la había dado a Marcos como si fuera suya para entregarla, y Marcos la había estado usando durante 2 días, iniciando sesión en sitios aleatorios, descargando quién sabe qué, en mi dispositivo con mi información guardada todavía en él. Le dije a Daniela que la cogiera inmediatamente. Dijo que ya lo había hecho. Marcos había montado un escándalo, pero ella la guardó bajo llave en su closet y les dijo que era mía y que no tenían ningún derecho. Ese fue el momento en que perdí toda la moderación que me quedaba. Fui en coche a la mañana siguiente sin avisar. Caminé hasta la puerta principal, toqué el timbre y esperé. Papá abrió. Su rostro se descompuso cuando me vio. No dije ni una palabra. Extendí la mano. Dame la laptop. No. Intentó hacerse el confundido, dijo que no sabía de qué estaba hablando, que Daniela estaba creando drama. Pero no me moví. Fue entonces cuando mamá salió de la cocina. Tuvo el descaro de sonreír. Conocía esa sonrisa. Significaba que pensaba que todo podía volver a la normalidad, como si solo necesitara calmarme un rato y ahora pudiéramos fingir que nunca pasó nada. ¿Tienes hambre? Acabamos de hacer hot cakes. No respondí. Me volví hacia Daniela, que bajó con la laptop ya en sus manos. La cogí, me di la vuelta y, mientras salía, papá me gritó, ¿así que esto es todo? ¿Simplemente te llevas todo y nos dejas pudrirnos? Me detuve. Me volví, lo miré directamente a los ojos y dije, dijiste que nunca contribuí. Solo me estoy asegurando de que por fin tengas lo que querías. Me fui. Más tarde esa noche, Daniela me escribió que Marcos se había ido. Al parecer, después de que me llevé la laptop, tuvo una discusión a gritos con papá sobre la promesa de un lugar donde quedarse y la pérdida de sus solicitudes de empleo. Hizo un agujero en la pared de un puñetazo antes de irse furioso. Un día después, recibí una llamada del casero. Finalmente había iniciado el proceso de desalojo. Tenían 10 días. Lo que no esperaba, lo que me pilló completamente por sorpresa, fue quien apareció en mi departamento la semana siguiente. No mis padres, no Marcos. Fue la hermana de mamá, la tía Verónica, la que no nos había hablado en casi 8 años después de una pelea con mamá. La oveja negra de la familia, o eso me habían dicho mientras crecía. Llamó a la puerta, sosteniendo una carpeta y una bolsa de mandado. Nos sentamos en el vestíbulo, no pidió entrar. Dijo que había oído lo que había pasado, todo, a través de Facebook, a través de susurros que pasaban de primo en primo. Luego me miró a los ojos y dijo, corté lazos con ellos hace mucho tiempo. Sé exactamente cómo son. Solo quería que supieras que no estás loca. Siempre agotan al que más intenta ayudar. No eres la primera. Luego me entregó la carpeta. Dentro había una copia de un antiguo pagaré, un documento firmado. Los nombres de mis padres al final. Era de 2007. Mostraba que le pidieron prestados 162.000 pesos y nunca se los devolvieron. Habían fingido que ella los había abandonado de la nada, pero la verdad era que ella también se había alejado después de ser utilizada. Y de repente comprendí el patrón completo. Yo no era la primera, simplemente había durado más. Mientras estaba allí, en el vestíbulo, con esa carpeta en la mano, sentí que algo cambiaba. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de libertad. Y casi había llegado.
Para cuando el desalojo fue oficial, ya estaban fingiendo que no estaba sucediendo. Mamá seguía publicando citas inspiradoras en Facebook, como, las puertas cerradas son solo una redirección, como si perder tu departamento por no pagar la renta fuera una lección espiritual y no el resultado natural de vivir a costa de alguien durante años. Papá dejó de publicar por completo, lo que para él probablemente fue lo más parecido a la vergüenza que era capaz de sentir. Me enteré a través de Daniela de que lo estaban resolviendo. No dijo mucho, solo que las cosas estaban tensas y tranquilas y que ella había hecho una maleta y se alojaba en el cuarto de una amiga. Me envió una foto de su maleta en la banqueta. Sin emojis, solo un mensaje simple, aquí estoy. No respondí nada. Simplemente le transferí el dinero para ayudarla a conseguir un cuarto cerca del campus durante un par de meses. Nunca lo pidió, ni siquiera lo insinuó. Así supe que era diferente. Daniela nunca me usó, simplemente quedó atrapada en los escombros. Eso debería haber sido el final. Pero entonces llamó la tía Luisa. Quería que nos viéramos para almorzar. Dijo que parte de la familia estaría allí. No mencionó nombres, solo dijo, es hora de hablar del elefante en la habitación. Debería haberlo sabido, pero fui. Era un pequeño restaurante junto a la carretera, tranquilo, casi vacío, excepto por la mesa donde vi a 8 personas sentadas, Luisa, 2 primos con los que no había hablado en años, el tío Gregorio y 3 tías, incluida una que no había visto desde el funeral de la abuela. Todos sonrieron cuando entré, pero no era el tipo de sonrisa que le das a alguien a quien te alegras de ver. Era el tipo de sonrisa que le das a alguien a quien intentas calmar antes de decir algo horrible. Me senté. Nadie tocó sus menús. Empezó lentamente. Un primo dijo algo sobre lo difíciles que son las dinámicas familiares. Otro intervino diciendo que todos cometen errores, incluso los padres. Luego alguien mencionó a mi padre, como está bajo mucha presión, como esto del trabajo ha sido duro para su orgullo. Luisa estaba en silencio, con los brazos cruzados. Sabía lo que venía y los estaba dejando cavar su propia tumba antes de intervenir. Entonces, una de mis tías se inclinó hacia adelante y lo dijo. Sofía, ¿no crees que tal vez es hora de ayudar de nuevo, solo hasta que se recuperen? Sonreí, no porque me divirtiera, sino porque esperaba exactamente esto. Saqué una carpeta de mi bolso, la que me dio la tía Verónica. La deslicé sobre la mesa. La abrieron y leyeron el pagaré. 162.000 pesos prestados, sin devolución. Las firmas de mamá y papá al final. Fechado en 2007. La sala se quedó en silencio. Luisa finalmente habló. Esta no es la primera vez que agotan a alguien y fingen ser las víctimas. Sofía no está haciendo nada malo. Simplemente se niega a ser la siguiente en la fila. Hubo una larga pausa. Luego, el tío Gregorio hizo la pregunta más estúpida que he oído en mi vida. Pero, ¿no te preocupa lo que dirá la gente si tus padres terminan en la calle? Me quedé mirándolo. Luego dije, a ellos no les preocupó cuando publicaban sobre mí en internet. No les preocupó cuando le dieron mi laptop a un extraño. No les preocupó cuando me dejaron pagar sus recibos durante 2 años y luego me dijeron que nunca contribuí. ¿Por qué debería preocuparme yo ahora? Nadie tuvo una respuesta. El almuerzo terminó poco después. Algunas personas murmuraron despedidas, la mayoría no. Uno de mis primos me envió un extraño emoji de pulgar hacia arriba 3 horas después y no me ha vuelto a hablar desde entonces. Esa noche, recibí un último mensaje de mamá. No era una disculpa. Decía, gracias por humillarnos hoy. Realmente eres más fría de lo que pensaba. Me quedé mirando la pantalla un rato. Luego respondí, sigue presionando y enviaré ese pagaré a todas las personas a las que les has mentido. Ya no te tengo miedo. No volvió a escribir. Al 10º día, ya no estaban en el departamento. El casero cambió las cerraduras y volvió a ponerlo en renta. Oficialmente se habían ido. Según Luisa, papá terminó durmiendo en el sofá de un amigo. Mamá se mudó con una prima con la que no había hablado en 10 años. Daniela me dijo que ya ni siquiera se hablaban. Al parecer, papá culpaba a mamá por alejarme y mamá culpaba a papá por arruinar la cena. Se acabó. No me sentí orgullosa ni victoriosa.
Me sentí en calma, como si una puerta pesada finalmente se hubiera cerrado detrás de mí. Daniela seguía siendo la única con la que mantenía contacto. A veces enviaba actualizaciones sobre la escuela, sus compañeras de cuarto, pensamientos al azar. Nunca le pedí que me informara, simplemente lo hacía. Seguí pagando su renta cada mes, en silencio, porque ella no era como ellos. Pero le hice una promesa. Si alguna vez intentaban volver a mi vida con esa misma energía de tener derecho a todo, si alguna vez intentaban usar la culpa, la mentira o la manipulación para volver a entrar, cerraría la puerta para siempre. Sin advertencias la próxima vez. Habían pasado 6 meses desde el colapso. Ni una palabra de mamá, ni un solo mensaje de papá. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin vagas disculpas en las redes sociales. Solo el tipo de silencio que se obtiene cuando la gente finalmente se da cuenta de que ha perdido toda influencia. Al principio, se sintió extraño. Seguía esperando alguna nueva táctica de culpa, otro pariente llevándome a un lado para decir que, lo están intentando. Pero no, se mantuvieron en silencio. No porque respetaran mis límites, sino porque no quedaba nada que quitar. El apoyo terminó conmigo. Daniela era la única a la que mantenía cerca. Tenía 2 trabajos de medio tiempo y compaginaba la escuela como una profesional. Seguí pagando su renta en silencio cada mes, pero ella nunca lo mencionó, nunca lo trató como algo que le debía. Solo enviaba un silencioso, gracias, a veces o una foto del café que se compró después de los finales, como si quisiera compartir las pequeñas victorias. Una tarde, me escribió. Ahora viven separados. Papá está rentando un cuarto arriba del garaje de un señor. Mamá se queda con la tía Beatriz, todavía fingiendo que todo está bien. No respondí de inmediato. No sentí pena. No me sentí reivindicada. Terminado. La casa se había ido, el dinero se había agotado y, aún así, se negaban a admitir lo que habían hecho. Luego, en la mañana de mi cumpleaños, Daniela volvió a escribir. Mamá quiere dejar algo. Dice que no se quedará, solo quiere dejar una tarjeta. Dice que no es por el pasado. Sentí que se me oprimía el pecho, pero no por la emoción, sino por el recuerdo. ¿Cuántas veces había dejado pasar las cosas? ¿Cuántas oportunidades le había dado para que admitiera lo que hizo? No respondí. Al mediodía, llamaron a la puerta de mi departamento. No abrí. Me quedé en el pasillo escuchando. Después de 1 minuto, oí el timbre del elevador. Se había ido. Abrí la puerta y encontré una bolsa de plástico de una pastelería en el suelo. Dentro, un pastel comprado en la tienda, una tarjeta de cumpleaños y una nota doblada 2 veces. La tarjeta era básica, de esas de tienda de todo por 20 pesos con diamantina que se te queda en los dedos. Había firmado con su nombre al final. No, con amor, mamá, solo su nombre. La nota era peor. Sofía, ya has dejado claro tu punto. Todos decimos cosas que no sentimos. Tal vez sea hora de que recobres el sentido. Esta no eres tú. Ni un, lo siento. Ni un, gracias por todo lo que hiciste. Ni siquiera un, te echo de menos. Solo ese mismo tono manipulador, como si esto hubiera sido un berrinche del que ahora se esperaba que yo madurara. Me senté en el suelo un rato, mirándola. No enfadada, no triste, simplemente harta. Le envié un mensaje, el último que le enviaría. Si vuelves a contactarme sin una disculpa real, enviaré cada mensaje, foto, recibo y ese pagaré a cada persona a la que le has mentido. No vamos a hacer esto de nuevo. No soy tu plan de respaldo. Esta fue tu elección. Vive con ella. Luego bloqueé su celular. Todas las cuentas que pudiera intentar usar. Incluso cambié mi dirección un mes después cuando me mudé por trabajo. Ella no sabe dónde vivo ahora. No tiene por qué saberlo. Papá nunca se puso en contacto. Ni una sola vez. Según Luisa, todavía está en negación. Le dijo a alguien en una carne asada familiar que me mudé y me dejé atrapar por la vida de la gran ciudad. Todavía no puede decir en voz alta que me ahuyentó con una sola frase. Pero esto es lo que importa. Yo no quemé el puente. Lo hicieron ellos.
simplemente me niego a reconstruirlo para ellos. Daniela sigue en mi vida. Hablamos todo el tiempo. Llama cuando necesita un consejo o solo para contarme algo gracioso que hizo su compañera de cuarto. Sigo ayudándola con la renta, no por obligación, sino porque nunca me hizo sentir como un cajero automático. Hicimos un trato: si alguna vez empieza a sonar como ellos, si alguna vez juega el juego de la culpa o espera más de lo que se gana, se acabó. Hasta ahora, ni siquiera se ha acercado. En cuanto al resto de la familia, ahora mantienen la distancia. La mayoría de ellos saben lo que pasó. Luisa se aseguró de ello. No mantuvo la verdad en secreto y no tuvo miedo de decirla en voz alta cuando llegó el momento. Al final, no fue la venganza lo que arregló nada. Fueron los límites. Límites duros, no negociables, líneas que no se redibujan solo porque alguien decide que te echa de menos. Mis padres lo aprendieron demasiado tarde. Y no lo siento. A veces, la amabilidad arruina a las personas que no la merecen. Y a veces, alejarse es lo único que te salva. No los odio. Simplemente no los necesito. Y nunca dejaré que lo olviden. A veces me pregunto si se sientan en sus rincones separados del mundo y todavía creen que volveré algún día como si nada hubiera pasado, como si los años que los sostuve no me hubieran costado nada. Probablemente se cuentan a sí mismos una versión de la historia en la que fui desagradecida, fría, egoísta. Eso es más fácil que admitir que apartaron a la única persona que los mantuvo a flote. Pero la verdad es que, cuando le muestras a la gente que siempre estarás ahí, sin importar cómo te traten, dejan de verte como una persona. Empiezan a verte como un recurso. Y dejé de estar disponible el día que demostraron que nunca me merecieron. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.